Noches. Hoy paso nuevamente a saludarte. Ya vamos jueves, va avanzando este mes de mayo, va corriendo el tiempo rapidísimo. Y recuerda que los jueves estuvimos realizando durante aproximadamente 6 jueves todo un estudio de todas las situaciones que se pueden traer a nuestras vidas y que son importantes, que vamos a la presencia del Señor, las identifiquemos y podamos romper todas esas maldiciones que a veces ni siquiera sabemos de manera consciente que existen en nuestras vidas. Hoy queremos dar ya cerrando este tema, pero sé que ha sido de bendición. He podido recibir muchos sus comentarios, eso ha sido un tiempo de bendición. Escríbanos nuestra página www.pastorangelagaleno.com. Ahí va a encontrar en la parte de inicio en que creemos, va a encontrar la serie de Rompiendo Maldiciones y también contacto. Si usted necesita pedir por oración, que necesita apoyo en oración, necesita una consejería, por favor escríbanos. Pero qué mejor que entregar este tiempo, decirle al Señor: gracias, Señor, porque te amamos, porque te adoramos. Y decirle: Señor, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias porque has sido bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Te amamos, Señor. Estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor, por tanta bendición, por tanto amor. ¿Cómo no amarte cuando tú nos amaste primero, Señor? No olvide de dónde Dios lo sacó y a dónde lo ha puesto. Siga su caminar con Él. Con Él somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Nos postramos ante tu presencia y honramos tu sagrado nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada situación, porque incluso en las pruebas nos acompañaste. Nunca caminamos solos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor. Solo podemos adorarte, exaltar tu sagrado nombre. Gracias, Señor. Santo es tu nombre. Digno de adoración, digno de alabanza, Señor. Te amamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tanto, Señor. Por familia, por hogar, por techo, por comida, por vestuario, por los hijos, por el solo hecho de poder respirar, por haberte conocido, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. No tenemos cómo agradecerte. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Gracias. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no servirte? Gracias, Señor. Seguimos, Señor, tras tus pisadas, tras tus huellas, Señor, en tus sendas, sendas de verdad, justicia, vida y mandamientos, Señor. Gracias, Señor. Esa es la mejor, caminar contigo, Señor, y postrarnos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso, porque no hay nadie como tú. Bueno, estuvimos realizando estos jueves un estudio muy completo. Vimos las diferentes causas o fuentes de maldición, herencia de pecados de antepasados, juramentos que en algún momento algunas personas hicieron a Satanás, aceptación de maldiciones de antepasados y una continuidad y no una ruptura por objetos como anatemas, llevar objetos que no son de bendición y que traen maldición a nuestras casas, trabajos o manipular cosas que Dios no nos ha enviado. Celebración a todo lo que son fiestas paganas a las cuales Dios no nos ha invitado, dar honor y divinidad de seguir
modas que no son de bendición ni de honra para Dios, cuando hemos violado derechos territoriales, es decir, ir a sitios que Dios no nos ha autorizado y que debemos ser dirigidos porque Él es el capitán y el marinero no va donde quiere sino donde el jefe manda. También hemos visto cuando ha habido maldiciones, personas que llenas de odio, de rabia, de envidia te han atacado. También cuando ha habido palabras hirientes y por circunstancias que han estado fuera de nuestro control. Y también finalmente vimos cuando hemos hecho promesas y no le hemos cumplido al Señor esas promesas. Entonces, después de haber hecho este largo recorrido, si usted se ha perdido alguno de estos capítulos, lo invito a nuestra página y ahí va a encontrar en cada uno de ellos. Es un tiempo maravilloso. Algunos son de 30, solo hay uno que es un poquito más largo, pero casi todos son de 30 35 minutos aproximadamente. Después de que hayamos confesado nuestros pecados en la presencia del Señor y hemos cambiado nuestra manera de vivir, tendremos el derecho legal de ordenar a aquel que nos ha quitado las cosas. Recuérdese que el devorador es el que viene a matar, a robar y a destruir, pero usted tiene que arreglar su vida, tiene que limpiar su casa, identificar las puertas. Habíamos visto también las puertas de la pereza, del odio, del denigrar. Cuando usted cierre puertas, identifique todo eso, vaya a la presencia del Señor, declare, haya un cambio, haya un arrepentimiento genuino total y empecemos cada día más a caminar en las sendas de Cristo. Usted ya tiene el derecho legal a no aceptar lo que el enemigo quiere hacer sobre su vida. Entonces, pero primero usted lo que debe hacer es ordenar su vida con seriedad, con rapidez y en un tiempo corto. ¿Qué debemos hacer? Dos cosas importantes. Una, extender el evangelio y la segunda, aprender a reinar con Cristo como sus coherederos. Y este es el tema que hoy vamos a explicar brevemente. Gústenos o no, en el momento en que recibimos al Señor y lo aceptamos como nuestro Salvador, en ese momento entramos directamente a una guerra contra Satanás. No podemos dejar de alistarnos en el ejército de Dios sin conocer la palabra. Dice 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, cuando recibimos al Señor y permitimos que Él tome el control total de todas las áreas de nuestras vidas, como yo le he explicado, en ese momento nuestra vida empieza a ser transformada por Él, que Él es el alfarero. Él quita amistades, quita sitios, quita comportamiento, rompe hábitos, toma el control total de su vida. El Señor Jesucristo, usted debe entregarle todas esas áreas de su vida. Dios nos ha llamado de tinieblas a luz, pero sabemos que en este mundo el gobernador de las tinieblas, dice la palabra que no somos de este mundo, pero que estamos en este mundo. ¿Y sabe qué nos dice el Señor? Es importante, sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 1 Pedro 5, 8, 9. También nos dice de manera maravillosa Santiago 4, 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero por eso dice la importancia, sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Entonces hay que organizar nuestras casas, hay que sacar lo que no sea bendición, hay que hacer los cambios, hay que pedir la dirección del Espíritu Santo, hay que estar en tiempos de oración, en tiempos de ayuno, en tiempos de devocional como familia, tenemos que leer la Escritura. Hay tantas cosas que son importantes y debemos hacerlas, unas a nivel personal y otras a nivel familiar, pero lo importante es ponerlos en la marcha. Muchas veces la pregunta importantísima, ¿quién te ha robado el gozo, el empleo? ¿Quién ha querido destruir tu hogar? ¿Quién ha querido destruir tus hijos? ¿Quién quiere destruir tus finanzas? ¿Quién es el que ha hecho todo esto realmente? Y hay que entenderlo a la luz de la palabra. Ha sido el enemigo, el devorador. Y Él quiere quitarte todo lo que tú tienes legalmente un derecho por ser hijo. Cuando tú aceptas a Jesucristo, todos sus pecados
que estaban en el acta de los decretos es anulado, es cancelado, las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo. Entonces, ¿qué es importante? Que usted entienda que debe, como tal, saber que tiene autoridad, pero esa autoridad es por ser hijo e hija, es por haber reconocido a Jesucristo. Llegamos a formar parte del cuerpo de Cristo y es importante entender que nosotros vamos a reinar como Cristo, como sus coherederos. También debemos entender la importancia de extender el evangelio para poder reinar con él, la responsabilidad de tener autoridad. La iglesia, que hemos sido llamados la iglesia, a veces pensamos que el término iglesia se refiere a paredes, techo y un sitio donde voy el domingo. No, la iglesia no es un sitio, la iglesia es la unión de todos los que hemos aceptado al Señor, que amamos al Señor, que extendemos el evangelio. Gloria a Dios, si usted se reúne el domingo, está bien, pero no solamente es eso, porque a veces pensamos que ser hijo o hija de Dios es asistir a un sitio el domingo y ya, y el resto de nuestras vidas está patas arriba. No, realmente es cuando tú le entregas el control total de todas las áreas de tu vida al Señor para que Él haga lo que Él considere que debe hacer. Entonces, es importante entender que muchas veces cuando hay unas pérdidas, cuando hay un matrimonio, cuando hay un ataque hacia nuestros hijos, un ataque familiar, siempre debemos entender que ese no es el Señor, no es Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo, es el enemigo que quiere venir a matar, a robar y a destruir, y eso lo tienes que tener claro, porque mucha gente en este momento dice que, ay, me pasó tal cosa, eso fue el Señor que me castigó. No, hay consecuencias de pecado. O sea, cuando nosotros nos equivocamos, vamos a la presencia del Señor, somos perdonados, somos limpiados nuevamente por la sangre de Cristo, pero tenemos que asumir las consecuencias. Pero en esas consecuencias también vemos la misericordia del Señor acompañándonos. Entonces, eso debemos ser rápidos para reconocer qué puertas o qué grietas muy sutiles no están cerradas. Alinear nuestra vida para seguir marchando. También es importante entender que el pueblo, todo lo que es la iglesia, se pasa todo el tiempo muchas veces lamentándose ante Dios y pidiéndole al Señor que le devuelva lo que les quitó. Pero usted debe entender que no fue el Señor el que ha quitado muchas cosas, el que quiere destruir tu hogar, el que quiere atacar a tus hijos, el que te quiere ver sin trabajo, el que te quiere ver enfermo. Realmente es el enemigo. Entonces, nos la hemos pasado todo el tiempo yendo donde el Señor, y está bien ir y exponer la situación que hemos vivido, Señor, no porque Él no la sepa, Él sabe la situación y es importante ir esos tiempos de intimidad, pero usted debe identificar que es el enemigo el que está atacando, el que cuando dice, oiga, con que usted ya no quiere estar dentro de mi liga, usted ya cree que usted se salió aquí. No, yo vengo y contraataco. Eso siempre lo va a hacer el enemigo. ¿Cuál es la posición correcta de hijo y de hija? La posición correcta de heredero. ¿Y qué debe hacer usted? Usted debe ejercer la autoridad sobre ese enemigo en el nombre de Jesucristo, ante el cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y establecerle al enemigo que él no tiene derecho legal de tocar ni tu casa, ni tus finanzas, ni tus hijos, ni nada, ni tu salud. No tiene autoridad. Pero para yo poder hacer esto es porque yo ya he limpiado todas las áreas de mi vida, he permitido que el Señor trabaje con cada una de ellas, he alineado mi caminar a lo que dice la Escritura, para en ese momento que yo ya estoy hecho todo lo anterior, yo ya tengo autoridad legal. Pero si yo le voy a colocar un ejemplo, estoy en adulterio, todo se va a ir. Si usted está en sicariato o en narcotráfico, es plata maldita. Entonces, usted no puede hacer nada porque usted está trabajando con el enemigo, está en el equipo perdedor. Pero cuando usted organiza su vida, cuadra su casa, limpia su casa, y no me refiero a limpiar a su casa solamente que la barra y la trapea, hay que hacerlo, gloria a Dios, y claro que sí, pero me refiero a todas las áreas de su vida, y usted ya está reconociendo, está cerrando puertas, está trabajando en las cosas del Señor, está buscando la presencia del Señor en esa madrugada, en esos devocionales, en esos ayunos. Usted ya está en su posición de hijo, y ahí es el momento donde usted tiene la autoridad para no aceptar las obras del enemigo que quieran contraatacar contra usted y su casa. Y eso es importante entenderlo.
Lo primero, extender el evangelio es algo muy importante, tener claro la diferencia entre predicar y enseñar. Y te la voy a explicar. Cuando se predica, se anuncia la verdad. Cuando se enseña esa verdad, se explica. Cuando se predica, se dirige al corazón. Cuando se enseña, se dirige a la cabeza. Cuando se predica, se producen creyentes. Cuando se enseña, produce discípulos. Entonces, las iglesias, las personas generalmente por temas laborales solamente asisten el domingo, entonces la persona recibe la prédica, entonces le anuncian la verdad, esa verdad se dirige al corazón y produce creyentes. Por eso usted sale en las calles y le pregunta, ¿usted cree en Padre y Espíritu Santo? Todo el mundo le dice, sí. Pero es muy diferente la enseñanza, porque la enseñanza coge esa verdad que te anunciaron, te la va a explicar a profundidad. No se va a ir a tu corazón solamente, sino que ya pasa a tu cabeza y produce discípulos. Acuérdese que el Señor dejó no 12 creyentes, no, Él dejó 12 discípulos. Entonces, ¿qué ha pasado? La iglesia no está extendiendo el evangelio porque piensan que ser hijo o hija es solamente asistir el domingo. Como le digo, es una gran bendición poder asistir el domingo, pero no es solamente eso. Eso es una parte, esa es la prédica, pero tú tienes que ser enseñado, no solamente vivir de prédica, porque siempre serás creyente y estarás sentado en una banca 10, 15, 20 años y tu vida no va a ser transformada ni cambiada, ni vas a evangelizar. Y Dios nos ha llamado a la gran comisión, que es hablar a toda criatura. Dice, arranca en Jerusalén, en Samaria, hasta los confines de la tierra, pero estamos sentados en un lugar. Y nos quedamos ahí y decimos amén y aleluya. Y afuera se están perdiendo las multitudes. Por eso la importancia de la enseñanza. Usted siempre verá que estamos haciendo un ayuno con sus citas bíblicas y su explicación. Estamos haciendo una vigilia. En la vigilia, cuando recibe usted la invitación, tiene un texto bíblico y es lo que vamos a desarrollar en la vigilia. Yo aquí no vengo a contarle lo que a mí me parece. A veces daría un testimonio porque es una gran bendición poder dar un testimonio de lo que Dios hizo en nuestra vida, pero lo que hacemos es estudiar Biblia en forma, porque es que necesitamos no seguir solamente con el primer nivel. Creyentes, está bien, pero nos quedamos en bebés espirituales comiendo compota. Cuando necesitamos obreros porque la mies es mucha, necesitamos son discípulos, personas que se entrenen. Entonces, ¿es importante el extender el evangelio? Claro, hay muchos países y regiones que en este momento aún no ha llegado la palabra. Estamos hablando de países en el África, parte de árabe, incluso en la parte de la parte árabe ha sido muy difícil porque mucho misionero es decapitado, son quemados, son circunstancias muy difíciles. Hay muchas regiones incluso donde son selváticas que aún no ha llegado el evangelio, países donde tú ni siquiera puedes cargar una Biblia porque te matan. Entonces no ha sido fácil, pero lo importante es hablemos. A veces podemos hablarle a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, al portero, a tantas personas podemos empezar a hablarle a la persona a diario, porque muchos tenemos un llamado a servir al Señor, pero no todos hemos sido llamados a ser misioneros, que es ir a lugares lejanos, y es una bendición, pero muchos podemos desde nuestro entorno empezar con nuestra propia casa y con nuestra familia. Lo segundo, súper importante, después de extender el evangelio, aprender a reinar con Cristo como sus coherederos. Mire, eso es algo bien importante. En Génesis 1, 26, 28 nos dice claramente que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, y empieza toda la lista que usted la conoce. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó varón y hembra, y los creó y los bendijo, y les dijo, fructificad, multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señorad los peces del mar, las aves en los cielos y todas las veces. O sea, usted y yo ya hemos recibido la bendición para fructificar, para multiplicarnos, para llenar la tierra y para tener la autoridad. Ya la tenemos. Entonces, ¿qué es importante? Que usted entienda lo que dice Salmos 8, 4, 6. Dijo
¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo de hombre para que lo visites? Es haciendo una pregunta. Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Eso es usted y yo. Y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. O sea que el Señor ya nos dio la autoridad. Salmos 8, del 4 al 6, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad fue pasada al cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero usted y yo somos el cuerpo de Cristo, que dice la palabra que trabajamos juntos y armónicamente y santificamos, edificamos y ayudamos a la santificación. Entonces, eso es importante, pero nos quedamos con esto que es maravilloso en la Biblia. Pero cuando usted lee Juan 10:10, el ladrón, Jesús dice, el ladrón no viene sino a hurtar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay que reconocer que es el enemigo el que está atando las vidas, el que las está destruyendo, el que las tiene vueltas nada. El que quiere acabar con tu hogar, el que quiere que las personas se suiciden, que quieren que las personas se miren a una clínica mental, es el enemigo. Entonces, hay que identificar eso. Entonces, ¿quién es el ladrón? Es el que viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, la pregunta es, si él es el enemigo, ¿qué debes hacer? Debes reprender toda obra de las tinieblas, no debes aceptarlas. También dice, y es muy importante, que lo explica Proverbios 6:30. Dice, el Señor nos dice que leamos Proverbios 6:30. No tiene en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Y resulta, ¿quién es el ladrón? Es Satanás. ¿Satanás tiene hambre? No, por supuesto que no. Y leemos el siguiente versículo, Proverbios 6:31. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de tu casa. Entonces, el enemigo, ese que viene a matar, a robar y a destruir, no tiene autoridad porque tú eres hijo. Y dice la palabra en Efesios que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces no tiene autoridad. ¿Qué pasa? Que nosotros a veces somos permisibles. Entonces tengo el dolor, lo que yo le decía algún día, me duele el brazo, entonces yo misma me consiento, ay, el brazo, y me mimo, y estoy mal y no sé qué. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Isaías 53, por las llagas de Cristo he sido sana. Tito 3:5, y empiezo a soltar palabra, espada. Por eso la importancia de la enseñanza, porque cuando tú tengas un momento de dificultad, que lo vas a vivir en algún momento, ya sea con tu familia, con tus hijos, en el área económica, en el área sexual, no importa cómo se presente la situación, tú tienes la autoridad para reprender las obras de las tinieblas, no consentirlas ni aceptarlas, porque tú has sido llamado a luz y no a tinieblas, porque las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo, he aquí que todos tus pecados fueron echados al fondo de la mar, y si alguien te las quiere recordar, es personas que están siendo utilizadas incluso por el mismo enemigo. Recuerda que dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, no es contra las personas, sino contra principados, potestades, huestes de maldad y gobernadores de tiniebla. Nuestra lucha no es con las personas. Recuerde que cuando usted es atacado a través de las personas, estas personas son, yo le he dicho que son como, acá ha visto la función de títeres, el títere se mueve, pero realmente los hilos que mueven la función de títeres es la mano del enemigo. Cuando llega el evangelio, escúchame bien lo que hace la palabra, esto es maravilloso. Acá está la persona prácticamente como un títere manejado por los hilos invisibles del enemigo. Y el que mueve los hilos es el enemigo. Cuando llega el evangelio, imagínese una gran tijera y corta esos hilos ya, y estas personas quedan libres. Por eso nuestra lucha no es contra las personas, por eso oramos por los cautivos, clamamos, intercedemos, enseñamos el evangelio, perdonamos, sanamos, servimos, no enjuiciamos, no denigramos, porque no son las personas,
son personas que están siendo utilizadas por el enemigo, pero cuando esas vidas son liberadas, son personas que vienen a formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso la importancia de clamar por los perdidos, de amar al prójimo, independiente de lo que esté haciendo, porque no es la persona, sino el enemigo usando esas personas para atacarte. Entonces, ¿qué dice aquí? Que si es sorprendido pagará 7 veces y entregará por todo lo que haber en su casa. O sea, que el enemigo no tiene derecho de autoridad legal para tocar nada de lo suyo y le tiene que devolver todo. Entonces usted debe reprender en el nombre de nuestro Señor Jesucristo las obras de las tinieblas. Usted no puede aceptar que en su casa no haya, después de que usted esté trabajando, porque dice que el que no trabaje no coma. No puede aceptar que haya escasez, que su nevera esté vacía. Usted no puede aceptar ese dolor de espalda, ese diagnóstico negativo. Usted no puede aceptar que en sus hijos estén perdidos sin Cristo. Usted no puede aceptar a sus hijos dentro, que usted empieza a declararlos, no como están, no por vista, sino por lo que serán. No asisten a la iglesia, no ayunan, no diezman, no quieren nada. Gracias, Señor, porque mis hijos son real sacerdocio de nación santa. Son columnas financieras de la iglesia. Mis hijos son columnas de oración. Usted declara no por vista, sino por lo que ha dicho la Escritura, que es sus hijos, su familia y su vida. Y eso es algo bien importante, porque muchas veces somos nosotros que atamos a través de nuestra boca con palabras las circunstancias. No tengo, no puedo, no hago, mis hijos, mi esposo, el perro, el gato, y nos la pasamos en quejabanza cuando Dios nos ha mandado alabanza, adoración, a agradecer al Señor en tiempos de oración y en ayuno. ¿Qué es importante tener en cuenta? Lucas 10, 19, 20. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Se lo repito, y nada os dañará. Pero no regocijéis de los espíritus que se os sujetan, sino regocijaos que vuestro nombre está escrito en los cielos. Por eso dice, buscad a Dios y resistid al diablo. O sea, sosténgase en su posición, no se devuelva para el mundo, porque hay gente que en las primeras situaciones que empezó a avanzar, llegó a los pies de Cristo, recibió al Señor y empezaron los primeros ataques, pero solamente recibió prédica. Fue creyente, pero no formé al discípulo. La gente empieza a tambalear y dice, no, esto es muy duro, yo como que me devuelvo con permisito para acá, para el mundo, porque aquí me iba mejor. Eso está pasando. La gente quiere tener una patica aquí con el Señor y otra patica en el mundo. No funciona. Usted está en las tinieblas o está en la luz. Como decía mi mamá, usted está embarazada o no está embarazada. Usted no está medio embarazada. ¿Es blanco o es negro? O sea, ¿somos o no somos? ¿A qué estamos? ¿En qué equipo estamos? Y eso es importante. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Recuerda que dice la palabra que las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan. Se lo repito. Las bendiciones me persiguen y me alcanzan. Entonces, también nos dice la importancia de extender el evangelio, de hablar de las bendiciones que trae Jesucristo para nuestras vidas, de poder entender toda la obra de redención, donde Él se llevó la muerte, se llevó la pobreza, se llevó todo dolor, toda lágrima, donde estaremos un día cara a cara con nuestro Creador, donde estaremos gozándonos en calle de oro, mar y cristal. Pero el pueblo salió de Egipto y no saltó a Hebrón, a la tierra que fluye leche y miel. Hubo un paso, y ese paso fue en el desierto, que era una jornada de muy cortos días, pero por la desobediencia, por la murmuración, por la queja, por ser desagradecidos, fue 40 años. Hasta que murió toda una generación y solo 2 que creyeron, que fue Josué y Caleb, y los menores de 20 años para abajo y los niños fueron los que entraron. La otra generación se perdió. Entonces tú defines cuánto tiempo quieres estar en tu tiempo de desierto. Si quieres pasar en 11, 12, 13 días o quieres quedarte 12, 13 años. Usted ve la vida de muchas personas y usted las ve en una ruina, enfermos, amargados. ¿Cuántos ya conocían al Señor? Como 25 años, pero su vida sigue destruida. Entonces la pregunta es, ¿entonces qué pasó? Nunca tuvieron un encuentro personal con el Señor. Lo único que tuvieron fue una religiosidad. Y la religiosidad, le voy a explicar, hay 3 caminos. Este es el camino correcto, la senda de Cristo. Este es el lado donde toda religiosidad,
y el fue que el comentario, el juicio y todo eso. Y está el otro, que es el mundo. Entonces, a veces la gente del mundo no pasa a la senda de Cristo, sino que del mundo se pasa una religiosidad, o de la religiosidad se pasa al mundo, o una patica aquí, una patica. Es derecho, es en la parte central, es seguir las sendas de Cristo. Entonces, 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces dice, linaje escogido, apunte, checklist, listo, gloria a Dios. Real sacerdote, sí, somos, checklist, listo. Nación santa, amén, gloria a Dios. Pueblo adquirido por Dios, vamos bien, pero mire lo que dice, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, evangelizar. No estamos evangelizando, por eso no se ha extendido la palabra a los niveles que debe extenderse. Por eso hay naciones, hay familias, y no estamos hablando de países lejanos, en el mismo Colombia, personas que aún no conocen del Señor. Por eso la importancia de no solamente de recibir prédica que forma creyentes, sino enseñanza. La enseñanza forma discípulos. Acuérdense, el Señor no tuvo 12 creyentes, tuvo 12 discípulos. Apocalipsis 1, 5, 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos lavó. Tiempo pasado. No dice nos está lavando o nos lavará. No. Leamos bien. Nos lavó, o sea, pasado. Ya a usted y a mí nos lavó de nuestros pecados. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, el tema es, la obra de la redención fue perfecta. El Padre entregó lo que más amaba, que era su Hijo Jesucristo. Jesucristo dice, nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente por amor. Cuando se terminó toda la obra del madero maravillosa, se va, vuelve donde el Padre dice, y voy a preparar las viviendas. Y queda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, yo respondo, yo los cuido, yo los aconsejo, yo los redargullo, yo los acompaño, yo los guío, yo estoy aquí. La obra perfecta de redención, Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo se cumplió. O sea, esa parte quedó perfecta. Pero la otra parte, que es la que yo hago cuando yo recibo al Señor, ahí es donde tenemos el hueco estructural y tenemos la falla. No evangelizamos, no formamos nuevos discípulos, no estamos anunciando el evangelio. Entonces eso es importante y eso es lo que tenemos que cambiar. Dice 2 de Timoteo 2 del 11 al 13, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Mire, yo trabajé muchos años en un sitio y habían varias personas porque la oficina era bien grande, entonces habían varios cubículos, entonces ahí quedaba mi oficina con varias personas y yo estuve unos 4 años más o menos trabajando ahí y había 2 personas al lado derecho mío. Yo nunca me di cuenta que eran cristianos, jamás, ni cristianos, ni creyentes, ni seguidores, dígale como usted quiera decir, jamás. O sea, si usted no puede reconocer que es hijo e hija del rey, si usted no puede ganar almas para el Señor, es que el Señor no nos ha llamado a que seamos agentes secretos como James Bond. No, Dios no lo ha llamado a usted eso. Le ha llamado a que usted hable y muchos dirán, pero es que yo poquito sé de escritura, llevo muy poco tiempo. Háblale a Dios de tu testimonio. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a evangelizar, yo decía, uy Señor, pero es que yo no sé nadita de escritura. Y eso fue mi realidad. Y yo decía, tanto amó Dios al hombre que entregó su unigénito. Yo con eso evangelicé y era mi único versículo. Yo creo que la gente diría, oiga, usted no tiene más. No, en ese momento no tenía más. Pero poco a poco fui conociendo la escritura y yo hablaba de este versículo y contaba mi testimonio. Porque los testimonios es una forma de hablar que lo que Dios hizo en tu vida también lo puede hacer en la tuya. Y cómo Dios transforma la vida de todos que hemos recibido al Señor. Entonces, ¿qué es importante? Hablar del Señor. ¿Cuándo? Cuando aún es tiempo.
cuando aún hay tiempo, cuando aún hay vida. Usted sabe lo que se vio en el 2019, la época de COVID. Muchas personas perdieron la vida. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que muchos no se fueron con el Señor. Personas que entraron lo sacaron de su casa, se fueron a una UCI y después le entregaron su familia en una cajita, en una urna. Y muchos murieron sin poder tener una oración, muchos murieron atendidos con tubos, con médicos, pero sin un familiar al lado tomándole la mano. O sea, fueron momentos supremamente difíciles y hay personas que incluso desde el 2019 he atendido actualmente en consejería y no han podido hacer el cierre emocional de la pérdida de un familiar, donde hay culpabilidad, donde si yo hubiera hecho esto, si no hubiera hecho, si hice, si no hice. Entonces, hablemos del Señor. ¿Cuándo? Cuando hay tiempo, cuando hay aliento de vida todavía. Hace mucho tiempo yo recuerdo que apenas mi mami estaba empezando a caminar con las cosas del Señor, nosotros originalmente somos de Cali, y conocí a una señora que vivía en mi casa materna al frente. Y el Señor me dijo, dile a tu madre que vaya y le hable a esta señora. Ya era grande, avanzada de edad. Y yo llamé a mi mamá y le dije, ven, visita a Julanita de tal, a la señora Pepi CCA. Y entonces me dijo, ay, sí, mía, yo voy mañana. Yo volví, pasaron 2 días, mami, ¿ya fuiste? Ay, no, mija, estoy atrevida, pero de esta semana no pasa. Y después recuerdo que mi mamá me llamó llorando. Le dije, mamá, ¿qué pasa? Y me dijo, se enfermó, la llevaron a una UCI y falleció. Y yo no fui a hablarle del Señor. Créanme que el Señor no se varó porque mi mami no pudo ir. Una enfermera, un médico. La misericordia de Dios es muy grande. Pero mire, tenemos que ser diligentes. Conocí una chica conoció al Señor, pero sus padres no conocían. Y ellos la tuvieron ya de muy avanzada edad. Entonces yo le decía, oye, ¿por qué no sacas tiempo para ir a hablar a tus padres del Señor? Mira, ya que están con enfermedad, están ya ancianitos, mira. Y ella vivía muy lejos de la ciudad. Ella me explicaba que era un pueblito a más de 10, 12 horas. Y ella siempre decía, no, este año voy y pido las vacaciones y viajo. Pero era una muy buena hija, siempre estaba pendiente de sus padres, los llamaba, giraba, porque el dinero que le entraba por pensión era muy poco, y ella estaba muy pendiente de medicamentos, de comida. Una muy buena hija que honró a sus padres. Pero yo le decía, eso está bien, pero ve, visita a tus padres, saca ese tiempo y sobre todo háblales del Señor, porque ellos aún no lo han recibido. Tiempo después me la encontré y me dijo, murió mi mamá y no alcancé a hablarle del Señor. E inmediatamente también murió mi papá. Miren, hay cosas que a veces no somos diligentes y no las hacemos y postergamos, y no debemos postergar. Hay cosas que dan espera, pero hay otras cosas como la salvación, como el evangelizar, que no deben dar espera. Si no tenemos, escúcheme bien para cerrar esta serie, si no tenemos la autoridad, no entendemos que ya fuimos bendecidos, que ya fuimos santificados, si no entendemos que nuestro Señor Jesucristo nos entregó toda autoridad, que somos reyes y coherederos con Él. Si no entendemos esto, no podremos reinar con Cristo como coherederos. Por eso está avanzando y vemos cómo estamos viviendo unos tiempos catastróficos, casi iguales o peores de Sodoma y Gomorra, y no va a mejorar, va a empeorar. Y muchas personas están muriendo sin Cristo. Son los tiempos en que no te puedes quedar callado. Algunos te rechazarán, te dirán, no quiero saber. Otros dirán, sí me interesa. Otros reconocerán al Señor, otros lo recibirán, otros pasarán unos años y lo recibirán, pero no importa. Tú cumpliste con hablarles del Señor. El primer mandamiento es nuestra familia, nuestra primera gran misión es que nuestra familia, dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Esta era la invitación para cerrar esta maravillosa serie, de poder entender primero que todo la importancia de extender el evangelio, y lo segundo, aprender a reinar, saber que tú y yo tenemos la autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos sus coherederos y que debemos salvar almas. Orar por los cautivos, interceder por los que no tienen voz, por los que están alejados, por los que están en una situación difícil. La misericordia de Dios es muy grande, pero nuestra misión, amar, perdonar, orar por los cautivos,
interceder, evangelizar y llevar la palabra de Dios. Este era nuestro tema para cerrar este gran serie de maldiciones generacionales, rompiendo todo el tipo de maldiciones que estudiamos casi todas. Quedaron por fuera unas, pero estudiamos lo principal y lo importante. Nuestra vida solo puede ser transformada por Jesucristo, y la muestra más grande de amor es hablar de Jesucristo. La muestra más grande de odio es quedarnos callados. Tenemos que clamar por multitudes que aún no han llegado, mientras aún hay tiempo y mientras aún estemos no solamente en la tierra como iglesia, sino mientras haya aliento de vida. Después ya no sirve ni el cementerio, ni las flores, ni los mariachis, ya no. Son los momentos. Hace poquito acabo de pasar la celebración de la madre, ahorita viene la del padre y siempre se celebran diferentes festividades. Lo más importante, yo le decía a las personas, honre a padre y madre en vida, y usted va a cumplir lo que dice la palabra, se va a cumplir en su vida. Usted tendrá larga vida. Son tiempos donde tenemos que hacer lo correcto y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer cuando tenemos que hacer y lo que Dios nos ha mandado a hacer. Ese es nuestro gran tema de bendición, aprender a reinar con Cristo como sus herederos y extender el evangelio y no aceptar las obras de las tinieblas en nuestras vidas y reprender toda obra de tinieblas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el enemigo no tiene autoridad legal si tú andas en sendas de Cristo. Eso es importante. Organiza tu vida, tu casa, examina puertas y cierra puertas y pequeñas grietas sutiles. Camina en lo que Dios te ha enviado. Sendas de vida, mandamientos, justicia y verdad. Te bendigo, gracias por estar aquí. Entra a nuestra página web y te esperamos para una próxima serie que vamos a arrancar el próximo jueves. Y seguimos los martes estudiando los milagros, las sanaciones y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida. Ya sabes, si quieres apoyar nuestra iglesia, tenemos muchos proyectos, muchas cosas por hacer. No importa el monto del aporte, no importa eso. Lo que importa es un corazón agradecido. Tenemos nuestras cuentas de Nequi y de Bancolombia. Gracias a los que no solamente son columnas de oración, sino también columnas financieras. Mil gracias. Bendiciones. Adiós.